resolver el problema 16. En él nos dan una función y sub c y debemos demostrar que es solución general de la ecuación diferencial de y entre dx más p de x y igual a 0. Para demostrar que es solución vamos a derivarla. Entonces tenemos que la derivada de y sub c de x con respecto a x es igual. Colocamos la derivada y sustituimos a la función y sub c. Exponencial de menos la integral de p de x. Esto va a ser igual, la c es una constante, por lo tanto puede salir de la derivada. Y ahora por regla de la cadena tenemos a la exponencial, que la función externa es la exponencial y la derivada es la misma exponencial. P de x. Y la función interna, la derivada, sería, tenemos menos la integral de p de x, sacamos el menos y colocamos la derivada de la integral de p de x. Por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que la derivada con respecto a x de la integral de, con los límites de integración c igual a y c igual a x de p de s va a ser igual a p de x. Así, de esta manera, tenemos que y' de c con respecto a x es igual a, colocamos el menos, por el teorema fundamental del cálculo nos da p de x y además la c exponencial de menos la integral de p de x es y sub c. Por lo tanto, y' de c de x más p de x por y sub c igual a 0, tenemos que es solución de la ecuación diferencial. Ahora, en la parte B debemos demostrar que, dada la solución particular y sub p igual a la exponencial de menos la integral de p de x por la integral de q de x exponencial de la integral de p de x es solución de la ecuación diferencial de y de x más p de x y igual a 0, a q de x. La derivada de y sub p de x es igual. Colocamos la derivada y sustituimos quién es la función y sub p, que es la exponencial de menos la integral de p de x por la integral de q de x exponencial de la integral de p de x. Por lo tanto, nuevamente por regla de la cadena, tenemos aquí un producto. Entonces colocamos la derivada del primero, que sería exponencial de menos la p de x por el segundo sin derivar, que es la integral de q de x exponencial de p de x, más, dejamos el primero tal cual, que es la exponencial de menos p de x por la derivada del segundo término, que es la integral de q de x exponencial de la integral de p de x. Esta ecuación, como podemos ver, la podemos resolver por el teorema fundamental del cálculo. Tenemos que la derivada con respecto a x de la integral, los límites de s igual a y s igual a x de q de s exponencial de la integral de p de s de s
Por lo tanto, tenemos que esto es igual a q de x por la exponencial de la integral de p de x de x. Por lo tanto, nos queda, como podemos ver, ese término lo resolvimos en la parte A y tenemos que es menos exponencial de la integral de p de x por p de x. Colocamos el segundo término igual, integral de q de x exponencial de la integral de p de x más q de x exponencial de la integral de p de x por la exponencial de menos la integral de p de x. Como vemos, las exponenciales se cancelan. Además, sabemos que la exponencial por la integral, eso es y sub p. Tenemos que la derivada de y sub p de x es igual a menos p de x, la y sub p, más q de x. Por lo tanto, reescribiéndolo, tenemos que la derivada de y sub p con respecto a x más p de x y sub p es igual a q de x. Por lo tanto, si es solución de la ecuación diferencial. Ahora debemos suponer que y sub c es una función general y y sub p es una solución particular. Por lo tanto, debemos demostrar que si y de x es igual a y sub c más y sub p, es la solución general de la ecuación diferencial de y entre de x más p de x por y igual a q de x. Para comprobar qué solución vamos a derivar. Sustituimos quién es la función, que es y sub c más y sub p. Como es una suma, entonces tenemos la derivada de y sub c más la derivada de y sub p. Como podemos observar, esto fue lo que hicimos en la parte A y en la parte B. Entonces, utilizando los resultados de las partes anteriores, podemos sustituir quién es cada uno. Entonces, nos quedaría la derivada de y con respecto a x igual a menos p de x y sub c menos p de x y sub p más q de x. Por lo tanto, si sacamos factor común p de x, nos quedaría menos p de x por y sub c más y sub p más q de x. Por lo tanto, si reorganizamos la ecuación, vemos que la derivada de y con respecto a x es más p de x, como y sub c más y sub p es igual a q de x. Por lo tanto, podemos comprobar que es solución de la ecuación diferencial. Ahora resolvamos el segundo ejercicio. En él debemos encontrar las constantes a y b tal que sea la solución particular y sub p igual a seno de x más b coseno de x. Sea solución de esta ecuación diferencial de y entre de x más y igual al seno de 2 seno de x. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial y aplicar la condición inicial y sub 0 igual a 1. Entonces vamos a derivar. Tenemos que de y sub p es igual a, la derivada del seno es el coseno, menos b, la derivada del coseno es menos seno, el seno de x. Por lo tanto, y sub p' es igual a 2 seno de x
menos y sub p. Entonces tenemos que a coseno de x menos b seno de x es igual a 2 seno de x menos y. Que es y sub p es a seno de x más b coseno de x. Por lo tanto, entonces agrupemos a un lado los cosenos y al otro lado los senos. Entonces tenemos que a más b coseno de x igual a b menos a más 2 seno de x. El coseno y el seno nunca van a ser iguales. Por lo tanto, para que esto se cumpla, a más b tiene que ser igual a 0 y a menos a más 2 tiene que ser igual a 0. De la primera ecuación tenemos que a es igual a menos b. Sustituimos. Entonces nos quedaría 2b más 2 igual a 0. Entonces b es igual a menos 1 y a es igual a 1. Entonces sustituimos estos valores que nos dieron en la solución, en y sub p, que es y sub p igual a seno de x menos coseno de x. Entonces, supongamos ahora una solución como la que teníamos en la parte C del primer ejercicio, que es y igual a y sub c más y sub p. Y y sub c es nuestra solución homogénea y y sub p es como una solución particular. Entonces, vamos a resolver a y sub c. La derivada de y sub c con respecto a x más y sub c es igual a 0. Entonces tenemos que la derivada de y sub c con respecto a x es igual a menos y sub c. Entonces vamos a usar separación de variables. De y sub c entre y sub c igual a menos de x. Entonces la integral es de 1 entre y sub c es logaritmo de y sub c y la integral de dx es menos x más una constante c, 1. Entonces, por lo tanto, y sub c es igual a una constante c por la exponencial de menos x, ya que aplicamos la exponencial. Entonces, esa es nuestra solución homogénea. Entonces, la solución general sería la ecuación que llamamos ahorita, que es y sub c más la solución particular. Entonces, sustituyendo los valores de cada uno, tenemos que es igual a c exponencial de menos x más seno de x menos coseno de x. Y por último vamos a aplicar la condición inicial, que es y sub 0 igual a 1. Entonces sustituimos, entonces 1 es igual a c, la exponencial de 1 de 0 es 1, menos, ya que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces nos queda que la constante es igual a 2. Por lo tanto, nuestra solución a la ecuación diferencial con condiciones iniciales es y de x igual a 2 exponencial de menos x menos más seno de x menos coseno de x.